Estoy uniendo preguntas, no censuro, pero hay algunas preguntas sobre la coyuntura que las estoy dejando y han despertado unas bestias, porque hay gente que propone rebeliones, muchachos, aflojen, porque la idea no es una cosa académica, ¿no? Pero bueno. Lacha también es liberal clásico. No, por ahí podemos ser violentos con los violentos. Pero hay dos preguntas bien teóricas. Hay muchas sobre liberalismo y desigualdad. Y otra que la asocio a esta pregunta es si tenemos que ser tolerantes con la intolerancia, si la intolerancia es parte del proyecto de vida del otro. Es decir, quiero poner, están desligadas las preguntas, pero bueno, primero, liberalismo y desigualdad. La palabra desigualdad aparece siempre en el debate. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos con los violentos? ¿Qué hacemos con los intolerantes? Bueno, rápidamente, respecto de los dos temas, el primero, yo creo que si aplicáramos la guillotina horizontal para ser iguales, desaparecería la cooperación social y la división del trabajo. Si todos quisiéramos ser carpinteros y a todos nos gustara la misma mujer, sería una catástrofe absoluta. Por suerte somos desiguales, porque de lo contrario, incluso la conversación sería un tedio espantoso porque sería igual que hablar con el espejo. Entonces, el delta, la diferencia de ingresos y patrimonios como consecuencia de procesos abiertos y competitivos y no como consecuencia de empresarios prebendarios que son ladrones de guante blanco que explotan a sus congéneres, cuando estamos hablando de empresarios en procesos abiertos, la diferencia es una consecuencia de servir mejor al prójimo. El que da en la tecla con las necesidades del prójimo aumenta su patrimonio, el que yerra incurre en quebrantos. Por eso me parece que uno de los actos más inmorales de la historia económica ha sido el bailout, ha sido los salvatajes en la época de Bush II, donde pobres individuos que no tienen poder de lobby tuvieron que financiar a banqueros y empresarios corruptos que cometieron errores garrafales. Respecto del segundo punto, hay una complicación acá. Para volver de nuevo a Popper, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, él habla de la tolerancia, de la paradoja de la intolerancia. Esto es, tenemos que ser tolerantes con todos, menos con los intolerantes. Pero hay un problema acá, que yo discrepo con Popper. Yo creo que hay que ser tolerantes con todos, incluso con los intolerantes. Si por intolerancia se entiende entender ideas distintas, y pongo siempre el mismo ejemplo. Supongamos que hemos comprendido que Platón en la República propone el comunismo. ¿Hay que censurarlo en el aula? ¿Hay que censurarlo en la plaza pública? ¿Hay que censurarlo cuando entre en una plataforma electoral? Yo creo que es un efecto boomerang. Tenemos que confiar en las ideas, en la educación, en la transmisión de principios y valores. Desde luego que esto no hace a la salvaguarda del Estado de Derecho a través de los distintos códigos, empezando por el Código Penal, que de hecho se está proscribiendo en ese sentido la intolerancia, pero no de ideas distintas. Ideas tienen que ser, a mi juicio por lo menos, completamente abiertas. Bueno, en lo que respecta al tema de la desigualdad, lo primero que habría que preguntarle a aquellos que hablan de desigualdad, ¿a qué llaman desigualdad? Porque es probable que hablen de desigualdad y ni siquiera sepan de qué están hablando. Digo, ahí ustedes se pueden encontrar con distintas medidas, pueden que le hablen de un indicador que se llama Rawlsiano, que mide la relación entre ingresos entre el decil más rico y el más pobre, medida que les gusta usar mucho, salvo cuando en la cuenta entra la de los políticos, que ahí como da tan mal miran para otro lado. Indicador que, dicho sea de paso, también tiene muchas falencias, porque si ustedes tuvieran
son términos que usa la literatura, no son míos, por favor. Aire. Transferencias igualadoras. El indicador, por ejemplo, no sé, si del decil 9 le da el 2, el raulsiano permanece igual. El otro problema es, ok, usan el Gini. Ahora sucede que el Gini no captura los movimientos adentro de cada uno de los grupos, por lo tanto tampoco sirve. Por lo tanto, digamos, deberían llegar al Atkinson, que claramente además toma en cuenta lo que pasa dentro de cada grupo. Además está decir que ni siquiera conocen estos problemas con los distintos indicadores. Pero aún así, digo, ¿quién es alguien para hablar de desigualdad, no? Porque supongamos este caso, hay una persona que gana 100 y hay otro que gana 1. Entonces va a decir, esto es profundamente desigual. ¿Alguien, digamos, en su sano juicio se animaría a decir algo así? Salvo que sea un estúpido. Porque ¿qué pasa si el que gana 100 vive rompiéndose el lomo todo el día laburando y el que gana 1 en realidad lo gana a partir de hacer una liquidación de la uña en sangre de tanto rascarse? Por lo tanto, seguramente algún ejercicio redistributivo además sería profundamente violento, porque implicaría robarle el fruto del trabajo a alguien genuinamente para dárselo a otra persona que además no hizo nada. Es decir, estarían castigando al que produce para beneficiar al que no hace nada. Entonces eso tendría además consecuencias dinámicas, porque ¿para qué producir si en el fondo, digamos, voy a ganar lo mismo? Otra cuestión que no es menor también es que no comprenden la lógica de la teoría de la distribución. La remuneración de un factor viene determinada por lo que se conoce el valor del producto marginal de ese factor. Supongamos, no sé, el trabajo. El salario vendría determinado por lo que se denomina el valor del producto marginal del salario. Es decir, el producto entre el precio del bien final que se lleva al mercado y la productividad. En ese contexto, cuando ustedes en el precio tienen la relación de las preferencias y la escasez, y por el otro lado la productividad, ustedes pueden ser muy productivos para generar cubitos en la Antártida. No van a poder hacer nada con eso. Entonces, la conjunción de preferencia de un bien escaso y sumado a una productividad enorme, lo que va a hacer es que a ustedes les vaya muy bien. ¿Pero por qué? Porque el éxito en el capitalismo viene dado por aquel que sirve al prójimo con mejores bienes de mejor calidad a un mejor precio. En ese contexto también lo que uno ve es que tampoco, los que hablan de esto tampoco conocen entonces la lógica de la retribución de los factores. Con lo cual, ya digamos, ahí tenemos otra cuestión más. La otra es la existencia de intercambios voluntarios. Yo siempre menciono el caso, digamos, supongamos que estamos en España y aparece un pibe chiquitito que juega al fútbol, la destroza toda, se llama Messi y todos lo quieren tener. Ahora, cuando todo el mundo lo quiere tener, Messi también descubre que puede cobrar más. Sí, ya la cierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Messi pide que llevarse la recaudación del mes, o sea, de 12 estadios. Entonces hay que duplicar el precio de las entradas. Los únicos dispuestos a hacerlo son los catalanes. El Barcelona va, gana todo, pagan el doble. Claro, cuando termina la distribución, el ejercicio, el Barcelona ganó todo y festejaron los catalanes, lo loco está en la
en la cresta está Messi, después vienen los jugadores del Barcelona y los dirigentes, después vienen todos los españoles, menos los catalanes, y por último los catalanes. No va a faltar el idiota, el imbécil que diga cuánta desigualdad. Y si van hacia Cataluña, van a decir, y en Cataluña pasa algo tremendo, porque la diferencia todavía es peor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema si todos los intercambios fueron voluntarios? Ninguno, si cada uno consiguió lo que quería. O sea, esa es otra cuestión más. Y, bueno, digo, tengo 200 de estas, pero me quiero focalizar en uno de los puntos que levantó el profesor Venegas Lynch, que es el tema de la cooperación social y la división del trabajo. Es decir, gracias a Dios somos todos distintos, porque eso es lo que justamente permite la división del trabajo, que tengamos diversidad de bienes. Porque siempre digo, supongamos que yo soy bueno produciendo zapatos, Lacha produciendo alimentos. Imagínense si los dos nos dedicáramos a producir alimentos. Nos viviríamos pinchando los pies, la pasaríamos pésimo. Y si los dos sabemos producir zapatos, estamos jodidos porque nos vamos a morir. Entonces, gracias a Dios somos distintos. Y es más, fíjense esto, aun cuando Gustavo pudiera ser mejor que yo, tanto en la producción de alimentos como en la producción de zapatos, la ley de asociación de Ricardo permite saber que aún yo siendo un inútil en todos los aspectos de la vida respecto a Lázari, aún voy a tener lugar porque él se va a dedicar a lo que es mejor relativamente. Es decir, en el mercado nadie queda afuera. Y además, una de las cosas es que no hay esa estupidez de la teoría de derrame. Si hubiera derrame, habría derrame para todos lados y todos se beneficiarían. Y en realidad, digamos, en el mercado no se derrama nada, porque si no, una empresa que se le derrama algo va a la quiebra. Pero al margen de eso, fíjense que lo valioso, ¿sí?, de los intercambios, porque como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, pero no porque yo lo quiera a Gustavo, sino que necesito tratarlo bien a Gustavo para que compre mi producto y yo no me muera de hambre. Es decir, el sistema de libre mercado no solo potencia la productividad, sino que además potencia la fraternidad y la paz entre los pueblos.